Gracias amigos sembradores por mantenerse en este curso. Continuamos con el curso de sistemas de riego en viveros del programa Sembrando Vida. Soy Ariel Peña del grupo Inders desde Texcoco, Estado de México. Vamos a empezar el capítulo 5, el sistema de bombeo y sus componentes. ¿Cuáles son los factores que debemos de tomar en cuenta para seleccionar un sistema? ¿Sí? Pues básicamente, pues lo primero que nosotros tenemos que considerar es la fuente de energía que disponemos. La calidad del agua donde vamos a bombear, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo sacar el agua de un pozo que de una noria o de un arroyo o de un embalse. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos implica ciertas necesidades y ciertos requisitos técnicos que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de hacer su selección. En qué vamos a usar el equipo, el desplazamiento de los caudales que tenemos que hacer y también pues, necesitamos considerar que sea adecuada la presión a los requisitos que el problema mismo que queremos atender lo permitan resolver. Los componentes en general, pues nosotros vamos a tener el conjunto motor bomba, ¿sí? Básicamente son dos elementos que vienen por separado, pero normalmente los vemos integrados. Y básicamente la bomba pues está formada por un conjunto de impulsores, y estos impulsores contenidos dentro de una estructura rígida metálica que lo contienen para a través de un movimiento circular el agua entra por una parte del impulsor, sale de forma centrífuga, ¿sí? Acumula presión de este lado y es impulsada hacia acá, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una bomba horizontal. Horizontal, ¿por qué? Porque el eje está posicionado de manera horizontal, el eje de rotación. Nosotros también pudiéramos tener bombas que están orientadas 90 grados hacia acá y el eje es vertical. ¿Sí? Otro tipo de bombas las podemos tener el impulsor alojado bajo del nivel del espejo del agua, y esas serían bombas sumergibles. En esta vista nosotros vemos que una bomba horizontal como esta está emplazada fuera del nivel del agua, es decir, nosotros necesitamos vencer este punto hasta acá a través de lo que se llama succión. Entonces tenemos una columna de succión que es esta parte, y a partir de aquí la presión se vuelve positiva, ¿sí? Y trabaja igual que cualquier otro elemento. Ahora, ¿qué hace que tengamos esta bomba aquí? ¿Qué implicaciones tiene que esta bomba esté afuera? Pues básicamente que la altura que nosotros tenemos de este lado pues está limitada, ¿sí? Entonces esta es una altura de succión que nosotros pues en términos generales les diríamos que no pase de los 5 metros, ¿sí? En realidad esta altura depende de la posición sobre el nivel del mar y de la latitud. Bueno, nosotros tenemos aquí un elemento que es un manómetro. Este manómetro pues básicamente nos sirve para ver cómo está operando el sistema. Tenemos aquí una válvula de paso. Esta válvula de paso muchas veces la ponemos básicamente para que haya un elemento de resistencia en esta parte y la bomba no desboque, ¿sí? Entonces básicamente es para que tenga siempre una presión mínima en la parte de aguas abajo para que el motor trabaje de una forma adecuada. Bueno,
Y de aquí para allá, pues prácticamente es todo el sistema de riego, ¿sí? Hay elementos eléctricos, ¿sí? Un interruptor, y puede haber elementos de protección contra sobrepresiones, etcétera, ¿sí? Ok, pues básicamente resumiendo, pues es equipo de bombeo, una válvula check o de no retorno, ¿sí? Que en este caso, en este sistema, la válvula check está aquí, que es la pichancha, que evita básicamente que se descargue la succión, ¿sí? Si la succión está descargada, no hay bombeo. Un medidor de flujo, en este dibujo no aparece, pero básicamente es un requisito si trabajáramos con la Comisión Nacional del Agua. Válvula de admisión y expulsión de aire y manómetros. ¿Qué necesitamos nosotros conocer para seleccionar la bomba? Aparte de de los elementos en que lo vamos a usar, primeramente nosotros necesitamos conocer el caudal que requiere la bomba, y el otro elemento es la carga dinámica total, ¿sí? El cálculo del caudal, pues básicamente el cálculo de caudal de bombeo es una función ya hablando y entrando en el tema del riego, del seccionamiento de los viveros en sectores. Básicamente vamos a buscar que cada uno de los sectores o unidades operacionales del vivero tengan una superficie lo más similar posible, ¿sí? O de preferencia igual, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra zona de riego, que en este caso es nuestro vivero, lo podemos dividir en 1, en 2, en 3 o más partes. ¿Y qué quiere decir? Que yo no voy a regar todo al mismo tiempo, ¿sí? Eso, ¿para qué? Para que la bomba me demande un caudal más pequeño, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo necesitara 1 litro por segundo para regar el área que pretendo. Si yo esta área la dividiera en 2 y con las mismas condiciones de emisión, pues dividida en 2 sería medio litro, quiere decir que requeriría una bomba más pequeña, pero el doble del tiempo. Es decir, si yo antes iba a regar, por ejemplo, en 1 hora, a la hora de dividir en 2, voy a regar 2 veces 1 hora, ¿sí? Pero el gasto está dividido a la mitad y el tiempo está aumentado en 2. El cálculo del requerimiento del caudal por sección es una función básicamente del emisor. Por ejemplo, vamos a pensar que tengo emisores que me dan 100 litros por hora y tengo 10 emisores dentro de mi sector. Entonces, si yo fuera el caso, pues yo tendría que regar esos 10 al mismo tiempo, entonces serían 1000 litros por hora, ¿sí? Los que yo requeriría. Ok. Y otro punto importante es, vamos a suponer que no puedo hacer que la superficie sea similar y que pues hay unas pequeñas diferencias en los tamaños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que los sectores no tengan más del 10% de diferencia en caudales. ¿Eso para qué? Para que la bomba tampoco esté fluctuando mucho en sus puntos de operación, ¿sí? Entonces, esa sería la recomendación. Luego, el cálculo de la carga básicamente se hace sumando todos los requerimientos energéticos para que se logre la aplicación del riego. Y básicamente esto tratando de conservar o cuidar la uniformidad de riego que se está planteando. Estas necesidades energéticas básicamente son las siguientes. El emisor mismo requiere una presión de operación, una presión nominal de operación. Por ejemplo, yo les mencionara un gotero, pues a lo mejor pueden trabajar desde 5 metros de columna de agua. El mini aspersor de baja presión, a lo mejor pueden estar hablando de que van a trabajar
con 10 metros de columna de agua hasta, por ejemplo, 18 metros de columna de agua. Los microaspersores, pues podríamos hablar que estamos desde los 15, 18 metros de columna de agua hasta los 25 a 30 metros de columna de agua. Y así sucesivamente, es decir, si no hacemos que nuestros emisores trabajen en la presión recomendada por el fabricante, es muy probable que nosotros no tengamos un riego eficiente. ¿Sí? La siguiente condición que yo debo de considerar es la presión de operación de la subunidad misma. La subunidad es el área que yo estoy controlando a través de una válvula. ¿Sí? Y básicamente yo voy a necesitar vencer la fricción o la oposición que tienen las tuberías mismas al paso del agua que transita a través de ellas. ¿Qué tuberías? Las laterales y las portalaterales. ¿Sí? La válvula misma de control requiere energía para trabajar, así como las tuberías principales que generan pérdidas también de forma local en las conexiones y en los accesorios especiales. El sistema de filtración, por ejemplo, un sistema de filtración nosotros debemos considerar aproximadamente entre 3 y 5 metros de columna de agua para que trabaje correctamente. El sistema de fertirriego también para que trabaje pues va a ocupar energía. Columnas de succión, ¿sí? y el cabezal de descarga. La columna de succión pues básicamente es el desnivel que yo les enseñé antes entre el nivel del espejo del agua y la entrada de la bomba. La profundidad del nivel dinámico y el desnivel topográfico total entre la bomba y los puntos de emisión. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Básicamente esto es todo lo que tendría que vencer para que yo llegue con energía suficiente aquí, por ejemplo plasmada en una columna de agua, por ejemplo aquí en de 5 metros. Yo tendría que sumar estos 5 metros más, por ejemplo, lo que voy a perder de energía en este pedazo más este pedazo. ¿Sí? Vamos a poner como ejemplo que fueran 2 metros. ¿Sí? Y vamos a pensar que aquí en la válvula pierdo 1 metro, y pensando que aquí hasta acá yo perdiera, por ejemplo, otros 5 metros de energía. El filtro me va a perder 5 metros. Los sistemas de inyección pudieran ser otros 5 metros. Y todos los elementos acá vamos a pensar que sean 10 metros. Entonces tengo 10 más 5, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 32 metros. Entonces yo necesitaría, por ejemplo, en este caso, 32 metros de columna de agua. ¿Sí? Y vamos a pensar que en este ejemplo yo estoy trabajando con una sola sección y que cada subunidad es una sección, es decir, una válvula por sector. Entonces yo tendría, vamos a suponer que aquí 10 litros por segundo. Entonces yo necesitaría trabajar 10 litros por segundo con 32 metros de columna de agua. Y esos serían los requisitos que me pediría la bomba. Entonces repito, son 10 metros que tengo aquí en la succión y en el cabezal, 5 metros en los elementos de inyección, 5 metros en el filtro, 5 metros por ejemplo, o 10, esto va a variar en cada caso. ¿Sí? Y si yo tuviera un desnivel topográfico, todavía tendría que sumarle el desnivel topográfico. ¿Sí? Sí, suma si es hacia arriba, resta si es hacia abajo. O sea, si el punto donde estoy bombeando está arriba y el punto donde estoy emitiendo es bajo, entonces es energía a favor. Al revés es energía en contra. Entonces, si yo tengo 10 litros
vamos, 32 metros que requiero energía, más un desnivel, vamos a pensar que estuviera plano cero, son 32 con 10. Y cada válvula vamos a pensar que me pide 10 litros. Si yo quisiera regar dos válvulas al mismo tiempo, yo necesitaría 20 litros, pero con los mismos 32 metros, por ejemplo. O esto ya es trabajo del diseñador, ya tendría que plantear cuáles serían las alternativas de operación, y obviamente esas alternativas afectan el costo del sistema. ¿Cómo funciona la subunidad de riego? Pues básicamente los sectores de riego están formados por subunidades, que es lo que yo más temprano les expliqué. Cada una controla por una válvula de seccionamiento o una unidad de control, ¿sí? La condición de uniformidad demanda que la diferencia entre el punto más bajo, por ejemplo, vamos a pensar que el punto más bajo estuviera aquí, y el punto más alto de presión, ¿sí?, tengan un diferencial de gasto menor al 10%, que es aproximadamente igual a una diferencia máxima de presión de 20%, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tengo 10 metros de columna de agua, aquí debería tener 12 metros de columna de agua, ¿sí?, para tener más o menos esta condición. Este 20% de pérdida de presión se distribuye en las laterales de riego y en las tuberías portalaterales, lo que permite la uniformidad de aplicación de cada subunidad. ¿Ok? Bueno, el sistema fotovoltaico, pues que básicamente, hablando de él, pues son una serie de elementos, ¿sí?, que convierten la energía solar en electricidad lista para usarse para encender las bombas, en este caso, que es lo que estamos usando. Entonces, básicamente son dos sistemas separados que funcionan de forma conjunta, ¿sí? Nosotros vamos a tener paneles solares, ¿sí?, reguladores de carga, baterías solares. Normalmente no vamos a tener baterías en los sistemas que nosotros estamos usando en proyectos de Sembrando Vida, dado que las baterías son relativamente costosas y la vida útil es relativamente corta. Entonces, básicamente lo que se está planteando es que usemos sistemas que funcionen cuando hay insolación, y cuando no hay insolación, pues básicamente permanezcan sin trabajar. Una alternativa digamos, para acumular energía, básicamente es que si ustedes tienen, por ejemplo, un desnivel, que durante el día tengan un depósito ubicado en la parte alta, superior a la altura del emplazamiento de su vivero, para que ustedes puedan almacenar agua en una parte más elevada y que la utilicen cuando realmente la requieren desde el punto de vista operativo, ¿sí? El inversor, básicamente, de energía convierte la energía de corriente directa en energía de corriente alterna, que la corriente directa es la que usan las baterías y la corriente alterna es la que ustedes tienen en sus domicilios, ¿sí? Una de las ventajas de los sistemas es que son muy útiles en lugares aislados, ¿sí?, o cuando hay difícil acceso, cuando no tenemos red eléctrica. Y otra ventaja es que son muy fáciles de instalar. Prácticamente esto lo instalan en cosa de un par de horas. Los costos de funcionamiento y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos son muy bajos comparados con otras alternativas energéticas. Aquí básicamente, pues el mantenimiento es prácticamente cero, ¿sí? Otra de las ventajas, pues, es que no generan gases de efecto invernadero y, pues, digamos que son amigables con el ambiente. Una de las desventajas, pues básicamente, y es, digamos, que la mayor, es el costo de inversión inicial, que es relativamente alto. Depende de la luz solar
y es afectado por la nubosidad y por la época del año, es decir, no es lo mismo en primavera que en invierno, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes quieren almacenar energía, pues requieren baterías o la alternativa que les había planteado, depósitos de agua, ¿sí? El tipo de bombas que pueden usar pues puede ser en corriente directa o corriente alterna, ¿sí? Dependiendo del motor que ustedes vayan a emplear y también dependiendo de la potencia que ustedes vayan a tener. Las bombas pueden ser desde 110, 220, 440 voltios y los sistemas se pueden ajustar a las necesidades que ustedes tengan en estos equipos. En la tabla ustedes ven la potencia y el tamaño del cable que se requiere. Por ejemplo, si son bombas de 1/4 hasta 3/4 con un cableado de calibre 12 pueden funcionar. Una bomba de un caballo puede ser un cableado de calibre 10, ¿sí? Pues la tubería conduit pues no requieren tuberías muy grandes, con tuberías de media pueden trabajar. Y los interruptores pues pueden ser de 15, 20, 30 amperes de acuerdo a la potencia de la bomba. Los sistemas de gasolina, básicamente sus ventajas es que son ideal para trabajos aislados fuera del alcance de la energía eléctrica. Son portátiles, tienen facilidad para ensamblar, ¿sí? Aquí tenemos elementos con juntas rápidas que básicamente lo que nos permiten es montar y desmontar de una forma muy práctica. Y esto pues que es lo que nos ayuda que podamos usar un mismo equipo para distintas tareas dentro de nuestra unidad de producción, ¿sí? Que puede ser desde bombear para conducir agua, bombear para trasvasar o bombear para el sistema, ¿sí? Las desventajas pues básicamente es el alto costo de operación comparado con otros sistemas. Pues resulta que comparativamente para hacer lo mismo el costo del combustible es mucho más alto que si fuera el costo de la electricidad. Las eficiencias en general pueden ser más bajas, ¿sí? Pero pues no dejan de ser una alternativa, digamos, válida y versátil. Aquí lo que les presento es una curva típica de una bomba. Pues en este caso es una bomba de gasolina y básicamente lo que ustedes van a ver que cuando en este eje de la gráfica yo tengo el caudal y en este eje de la gráfica tengo la presión. Aquí la presión está en metros y el caudal en litros. Vamos a pensar que ustedes estén trabajando con cerca de 200 litros por minuto, que es este punto. Nosotros tendríamos en este punto, para bombear 200 litros por minuto, 25 metros de columna de agua, trabajando la bomba a 3400 revoluciones por minuto. Y este es un modelo de una bomba. Esto puede variar de equipo a equipo, de fabricante a fabricante, pero es importante que ustedes sepan que hay puntos en los cuales ustedes van a trabajar. Ahora, normalmente los equipos de bombeo tienen un rango, ¿sí?, donde las eficiencias son máximas, ¿sí? En este rango es donde nosotros deberíamos de estar buscando trabajar. Normalmente, si yo estoy muy hacia este lado, las eficiencias son bajas. Lo mismo si yo estoy muy hacia este lado, ¿sí? Es decir, si yo estuviera trabajando con una carga de 5 metros, en teoría estaría sacando arriba de 500 litros por minuto. La eficiencia energética y de bombeo electromecánica sería mala, ¿sí? Y a la larga las malas eficiencias contribuyen al mal trabajo con la bomba, ¿sí?, que la podamos dañar. Entonces siempre debemos de estar en un rango digamos que el tercio que está en la parte central de nuestra bomba
y tratando que está un poquito del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando nuestras subunidades cambian de funcionamiento, pues obviamente lo que vamos a buscar es que durante todo el tiempo la bomba esté transitando en esta área de operación, ¿sí? Entonces, y esto varía, repito, de equipo a equipo. La potencia de la bomba, pues básicamente expresada en caballos de potencia, es una función de la carga, que es cosa de la presión, y del gasto. Y es inversamente proporcional a las eficiencias de los equipos, tanto de la parte mecánica como de la parte hidráulica. ¿Ok? Bueno, entonces con este terminamos el capítulo 5. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y pues, estamos pendientes para que en el futuro les vamos a anunciar a través de nuestro sistema para que nos hagan preguntas. Por favor, no duden en mandar todos sus mensajes para saber cuáles son sus inquietudes y atenderlas lo mejor posible. Gracias. Gracias por toda su atención. Hasta ahorita ya llevamos el quinto capítulo, que es básicamente el tema de bombeo. No deje de ver el sexto capítulo, que se refiere básicamente a las alternativas que tenemos para la selección, con ejemplos de los equipos que vamos a proponer. Gracias.